las decisiones de verdad en Europa, entonces comprendemos fácilmente por qué la situación es la que es. Porque los representantes públicos en Europa no son carteros de los ciudadanos, que es lo que deberían ser, son mayordomos de los bancos. Y si estamos gobernados por los mayordomos de los bancos, entonces es imposible que las cosas cambien. No se puede comparar a la izquierda europea con la izquierda latinoamericana, el contexto es muy diferente. Si bien es cierto que tanto en Grecia como en España los partidos de izquierda miran a las experiencias latinoamericanas, especialmente por la crisis del 2001 que hubo en la Argentina, por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, por el no pago de la deuda en algunos casos y porque la respuesta es claramente diferente a la que se está aplicando en Europa. En este sentido, miran hacia América Latina, pero no se puede decir que van a copiar lo que pasa en América Latina, son realidades completamente diferentes. Pero naturalmente la realidad marca que se han inclinado hacia la derecha. ¿Con qué poder? ¿Qué van a hacer en el Parlamento? ¿Cómo quedó constituido ese Parlamento Europeo después de estas elecciones en las que Europa se ha volcado claramente hacia la derecha y hacia la peor de las derechas, además, no solamente conservadora, sino radicalizada, muy extrema, muy xenófoba? Pondría en marcha una política disuasoria de la inmigración. ¿Por qué vienen? Vienen porque saben que vivirán mejor en un país de la Unión Europea, aunque no encuentren trabajo. La derecha europea y principalmente el Frente Nacional en Francia propone algo diferente a los partidos tradicionales y en este caso es directamente la salida de la Unión Europea. Tanto en el Reino Unido como en Francia, el discurso muy claro de los principales partidos vencedores es en contra de la Unión Europea. Y dentro de esto, un discurso antimigrante, atribuyéndole los principales males, en el caso de Francia, al hecho de que Francia está repleta de inmigrantes que le quitan el trabajo a los franceses puros, aquellos que han nacido, que siempre estuvieron en Francia. Pues pienso que los dirigentes de la Unión Europea tienen una gran responsabilidad en esto. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa, pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. Lo novedoso de los partidos de extrema derecha es que han captado el voto de los desilusionados de los partidos socialistas, del Partido Comunista, tienen un lenguaje directo, clásico de la derecha, frontal, en este caso en contra de los inmigrantes y en contra de la Unión Europea, como si todo pasara porque la Unión Europea tiene un costado negativo. En el próximo tramo estaremos hablando estrictamente de economía, de esta Europa y la economía global y hacia dónde va en esta pugna que se da entre las recetas neoliberales y lo que nosotros llamamos la heterodoxia económica. Lo vamos a hacer inmediatamente después de la pausa. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Átomo, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Átomo, todos los lunes, solo por Telesur. En este tramo del programa vamos a hablar de la economía, aunque esto está muy ligado, por supuesto, a la política. A veces la economía predomina sobre la política y esto es lo que ocurre hoy día en Europa, pero también sucedió en América Latina. En la Argentina, por ejemplo, Aldo Ferrer, integrante del grupo Fénix, alentó esta conformación de economistas argentinos para luchar, para confrontar ideológicamente con las recetas neoliberales. Esas que hicieron mucho daño indudablemente a nuestra América Latina y que en la Argentina se instalaron entre 1976 con la dictadura y el 2001. Esta es la gran discusión que se da en el mundo. ¿Qué pasa con un país o con un mundo que concentra sus riquezas para una élite y deja
a la buena de Dios al resto de la población. Los sectores perjudicados son básicamente las mayorías del trabajo, de las clases medias, el conjunto de la sociedad. Y los beneficiarios son los manipuladores del sector financiero, que se ha convertido en el eje dominante del capitalismo contemporáneo en esos países. No en China, no en Corea, no en los países emergentes, donde hay estados nacionales que regulan la actividad financiera con vistas a la promoción de la producción, de las exportaciones, del trabajo. Entonces lo que está en crisis es el neoliberalismo en el núcleo mismo del sistema, que es el Atlántico Norte, que es el viejo núcleo dominante de la economía mundial, las economías industriales europeas y también en alguna medida los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos por su propia idiosincrasia tiene algunos elementos de defensa mayores que la Unión Europea, que por otra parte está atada a las reglas comunitarias. Entonces, en este mundo, digamos, en el cual, vuelvo a insistir, la política está dominada por la hegemonía financiera, los únicos beneficiarios son los especuladores. Las principales fuentes de ganancia corporativa en el mundo contemporáneo no viene de la producción y del trabajo, viene de la especulación financiera. Esto llevó a la crisis terminal del 2008-2009, de la cual se salió poniendo toda la plata necesaria para salvar a los bancos, a costas del trabajo de la gente y de la producción. Entonces es una situación que hay que ver cómo la resuelven en Europa, pero por ahora, como lo estamos viendo en nuestros resultados políticos, no tienen respuesta. Perjudica fundamentalmente a los sectores del trabajo, a los grupos vulnerables, deprime la actividad económica y provoca resistencias que, ante la ausencia de una respuesta progresista a estos problemas, se busca por el lado del nacionalismo conservador, xenófobo, antiextranjero, rupturista, porque hay que desplazar el núcleo, digamos, de donde se asienta el poder del capital financiero especulativo a la economía real, de la producción y del trabajo. Y esto implica, en el caso de Europa, un replanteo de las reglas comunitarias, que son extremadamente neoliberales. Es claro que cuando los europeos salgan de esto y vuelvan a la sensatez, la estructura industrial desarrollada de esos países va a quedar. Por eso el efecto del neoliberalismo en Europa va a ser transitorio. Aquí en América Latina es mucho peor la cosa, porque cuando triunfa el neoliberalismo se paraliza el proceso de transformación. Entonces salimos con los problemas sociales del neoliberalismo, más el agravamiento de los problemas estructurales del subdesarrollo. Es decir, el neoliberalismo es mucho más negativo por sus consecuencias posteriores a su colapso en los países en desarrollo que en los países centrales, que, vuelvo a insistir, entran en un momento de depresión como la que estamos viendo, pero cuando salen son economías industriales, complejas, ciencia, tecnología. Acá no. Acá el neoliberalismo paraliza también el proceso de transformación y cuando salimos de la política neoliberal arrastramos esa pérdida enorme que se ha acumulado en los años neoliberales. Por eso vuelvo a insistir, yo creo que el neoliberalismo produce consecuencias mucho más permanentes en los países periféricos que en los países centrales. Pero ¿dónde está la raíz del problema? ¿Qué hacen los organismos multilaterales? ¿Cuáles son sus sugerencias, sus consejos? Y más que nada nos preguntamos cuáles son los resultados que han tenido. Esa influencia manifiesta, que era muy clara en la América de los años neoliberales, pero que ahora por suerte se ha opacado y que brilla de una manera muy especial en Europa. Este es el análisis de Aldo Ferrer. Los organismos financieros multilaterales son instrumentos de la hegemonía financiera y se conducen a partir de los criterios neoliberales. Esa es históricamente la función del Fondo Monetario, hoy es la del Banco Central Europeo y también, digamos, la propia Comisión Europea, que es el órgano de gobierno de la comunidad, está infectado, contagiado por esta ideología neoliberal.
Las respuestas que buscan a los problemas es que el Estado no intervenga, que el Estado solo intervenga para salvar a los bancos y a la actividad financiera. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, por la razón que estamos diciendo, que dadas las circunstancias del capitalismo contemporáneo, el poder económico está hoy básicamente concentrado en la dimensión financiera y la sociedad no ha tenido capacidad de respuesta, y ni los partidos políticos, digamos, progresistas, capacidad de respuesta para poner la cosa en donde tiene que estar. Y por lo tanto, el proceso de deterioro sigue, con las consecuencias políticas que estamos observando. En todas partes, en Inglaterra, en España, en Francia, en todos lados, en Italia. Una de las expectativas más amplias que se produjeron en materia económica en Europa tiene que ver con la conformación de la Unión Europea, pero también con el euro, con una moneda común. Hay muchos países que ahora se quieren salir del euro. ¿Qué ha pasado con la moneda? ¿Por qué en algunos lugares ha fracasado? ¿Por qué en Europa es observada en distintos lugares con enorme recelo? Apelamos a Aldo Ferrer nuevamente para entender la economía a través de lo que sucede con el euro, con la moneda europea. El euro fue un paso muy avanzado de integración, de unificar la moneda, pero se quedó a mitad de camino, porque no se puede tener una moneda común sin tener un Estado nacional. Es decir, para sostener el euro hay que tener una Europa, los Estados Unidos de Europa, digamos, que es lo que pasa en los Estados Unidos de América. Un Estado federal que incorpore dentro del mismo espacio político a todos los sectores. Y entonces, cuando se unificó Alemania, los problemas de Alemania del Este eran los problemas de todos los alemanes, y pusieron ahí toda la plata que hacía falta. Pero cuando los que tienen problemas son los griegos, los españoles, los alemanes miran por otro lado. Entonces se han puesto reglas comunitarias como el euro, que no se sostiene en un sistema en el cual no hay solidaridad política a través de un Estado nacional. Federal, que es el camino final de la Unión Europea, si es que efectivamente la Unión Europea va a terminar por consumar un espacio europeo realmente integrado. Mientras tanto se quedaron a mitad del camino con estos problemas que estamos viendo, en donde el que tiene la última palabra es el país más fuerte, que en este caso es Alemania, que impone sus reglas ortodoxas y las paga el conjunto del sistema. Así que este es un poco el problema. El problema del euro fue un paso, en cierto sentido, aventurado y exagerado en su momento por la ausencia de las condiciones políticas de base. Mientras duró el momento de la euforia, que los griegos pensaban que podían tomar deuda al mismo costo que los alemanes o los españoles, se armaron unas grandes burbujas especulativas hasta que la cosa se pinchó, que es lo que estamos viendo ahora. Para completar nuestro informe en Voces de Cambio, después de la pausa estaremos hablando con el profesor Bruno Susani, que es doctor en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad de París y que ha sido, en nombre de Île-de-France, asesor del Partido Socialista. Ese será el próximo encuentro en la continuidad de esta edición parisina europea de Voces de Cambio. Documentales Telesur. Producciones de alta factura que cada domingo, a través de la pantalla de Telesur, le trasladarán por el mundo para mostrarle la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos. Documentales Telesur. Todos los domingos, solo por Telesur. Susani es doctor en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad de París hace 40 años.